Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Bendecidos. ¡Feliz Día del Padre! Amén. Bueno, gloria a Dios. Así que, ¿estamos listos? Digo a alguien, ¿estamos listos? Amén. Vamos, feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre. Esta cinta azul, mírenla como una invitación. Hoy, más que una prédica y una enseñanza muy profunda en las Escrituras, lo que queremos hacer es una invitación. ¿Cuántos quieren una invitación? ¿Qué dice la invitación? ¿Cuál es la invitación? Que nos acerquemos al Padre. Nosotros, lamentablemente, no todos, pero tal vez algunos, no tienen una buena figura paterna. Entre otras cosas porque nadie nos enseñó a ser padres. Tratamos de aprender muchas cosas en la vida, pero a ser padres a veces aprendemos por ensayo y error, ¿sí? Por ensayo y error. Pero nosotros los que somos cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Amén. Usted que está ahí en internet viendo este video, le damos la bienvenida. Y usted que es cristiano y yo que soy cristiano, tenemos un Padre por excelencia. Y nos podemos acercar a Él y podemos aprender de Él. ¿Listo? Vamos a mirar un poco cómo acercarnos al Padre. En Mateo 6 está la oración muy tradicional conocida como el Padre Nuestro. Y está exactamente desde el versículo 5 al 15. Si usted tiene abierta su Biblia, ahí lo va a encontrar. Mateo 6, 5 al 15 está. Dice Jesús y la oración. Los que somos aquí de Familia Misión Grande hemos estudiado el Sermón del Monte y eso está dentro del contexto del Sermón del Monte, el Padre Nuestro, ¿cierto? Entonces, aquí la invitación es acercarnos al Padre, pero antes de ir al texto quiero que veamos algunas cifras de la Universidad de La Sabana, aquí en Colombia, de los niños que crecen sin padre. Estos son unas cifras que sacó un estudio que hizo la Universidad de La Sabana, hablando de los hijos que crecieron sin padre. Y vamos a ver qué problemática hay en esos hijos que crecieron sin padre. Número uno, encontramos que el 71% de esos hijos que crecieron sin padre abandonó la secundaria. O sea, no terminó, simplemente desertó. Una estadística que nos dan de hijos que crecieron sin padre. También tenemos que el 70% de esos hijos que crecieron sin padre, esos jóvenes que crecieron sin padre, fue internado en correccional o cárcel de menores. ¿Cuántos saben lo que es una cárcel de menores? En mi tiempo y en mi pueblo decían, lo llevaron al reformatorio. Tocó llevar al chino al reformatorio, ¿sí? Entonces, son correccionales o cárceles de menores. Mire, una cifra alta, el 70% de los hijos que crecieron sin padre terminaron siendo llevados a una cárcel de menores o una correccional. El 75% de esos jóvenes que crecieron sin padre fue internado en centros de desintoxicación de drogas y alcohol. O sea, ese 75% fue adicto y tuvo que ir a un centro de rehabilitación o desintoxicación para ser tratado en temas de adicciones a drogas y alcohol. ¿Estamos viendo la importancia de la figura del Padre? Sí, Señor. Pero ¿por qué pasa eso? Porque culturalmente, y viene una ola, si usted mira, los que ya subimos al 5º piso lo vemos más clarito desde acá, pero ha venido una cultura de despreciar la figura del Padre. De considerar que el padre es lo peor. Y hoy en la nueva ola del feminismo radical, que es una religión del infierno, se dice que hay que eliminar el heteropatriarcado, porque el heteropatriarcado le hace daño a la gente. Y resulta que la figura paterna es muy necesaria para los hijos. Amén. Es saludable crecer con un padre. Amén. Es tan importante en la casa papá como mamá, ninguno es más importante. Los dos son absolutamente necesarios. Miren las cifras. Y esto no son cifras de otro país, son cifras de aquí de Colombia, de la Universidad de La Sabana, que nos dice la problemática tan grave que hay con los hijos que crecieron sin padre, ¿sí? Yo admiro las mujeres
que son madres cabeza de familia y que hacen todo ese trabajo ellas solitas, pero indudablemente el hijo necesita una figura paterna. Quiero darles 3 cifras más, por favor, de esta problemática de hijos que crecieron sin padre. El 80% de esos hijos que crecieron sin padre participó en violaciones. El 80% de esos hijos que crecieron sin padre participó en violaciones. El 85% de esos hijos que crecieron sin padre sufrió de desórdenes de conducta. Desórdenes fuertes de conducta por falta de la figura paterna. Y por último tengo acá el 63% de esos hijos que crecieron sin padre se suicidó. Entonces es muy alto el índice de suicidio en hijos que crecieron sin una figura paterna. Ahora, si usted está en Cristo, usted tiene un Padre perfecto. Amén. Usted puede conocer al Padre. Y además usted puede reconciliarse con su papá. Hagamos la diferencia entre Padre, nuestro Padre celestial, y papá, nuestro Padre de aquí de la tierra, ¿cierto? Nuestro Padre natural. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Entonces estamos viendo como la problemática, pero la cultura o la filosofía de este mundo es cada vez más menospreciar la figura paterna. Cada vez más rebajar la figura paterna. Y casi que pareciera que aborrecer la figura paterna. Quiero que se entienda que ese es un plan del enemigo. Nosotros tenemos que entender las cosas que no son de Dios, las cosas que son del enemigo. Y entonces por eso, hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con cine, televisión, medios de entretenimiento, educación, está diciendo la mujer, usted puede sola. Usted no necesita un macho. Pero si usted consigue otra hembra, le va mejor. Eso es lo que está diciendo hoy el mundo diverso. ¿Sí? Nosotros que crecimos hace mucho tiempo, para nosotros es muy fácil entender porque nosotros aprendimos a ver televisión a blanco y negro. Pero nosotros hay blanco y negro, hombre y mujer, es fácil. Nos cuesta adaptarnos a cosas tan enredadas que no tienen nada que ver con el propósito de Dios, sino que quieren es por debajar, menospreciar y aborrecer la figura paterna. Sí, Señor. Y la invitación es para que nosotros hoy nos podamos parar y decir, sí necesitamos de un padre. Amén. Y aún gente ya vieja que necesita al papá. ¿Cuánto toman un abrazo a su papá? Sí. No importa que esté viejito y ya usted esté también entrado en años, pero su papá es una bendición. Amén. ¿Sí? Es así. Listo. Entonces, en Mateo capítulo 6, que está dentro del contexto del Sermón del Monte, que nosotros sabemos que es la carta magna del reino de los cielos, Jesús está hablando de la oración y dice así: mas tú cuando oras, está conmigo, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Fíjese que Jesús viene y cambia la filosofía que tenían en el Antiguo Testamento. Todo el mundo oraba a Dios. Jesús dice ahora, en el reino de los cielos, en el nuevo pacto, oramos al Padre, ¿cierto? ¿Que está dónde? En el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te recompensará en público. Y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles que creen que por su palabrería serán oídos. No os hagáis así, pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Entonces, importante que nosotros entendamos que nuestro Padre es galardonador de los que le buscamos. La Biblia dice en Hebreos 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se acerca a Dios, ¿cómo nos acercamos a Dios? En oración, ¿cierto? Crea que le hay, que existe y que es galardonador de los que le buscan. Dice que si nosotros lo buscamos en el secreto, ¿qué va a pasar? Él nos recompensará públicamente. Quiero decirle algo. Aunque la oración personal debe ser secreta, la persona que ora públicamente se va a notar que oró. Porque va a recibir una recompensa pública del Padre. ¿Está conmigo aquí? Amén. Entonces la oración
tiene que ver con una relación de nosotros como hijos con el Padre, pero se va a manifestar en una recompensa pública. El Padre nos va a recompensar públicamente Amén. a los que tenemos comunión con Él. O a los que, como dice el título, nos acercamos al Padre, ¿cierto? Nos acercamos al Padre. Pero también dice que el Padre sabe qué cosas tenemos necesidad y el Padre quiere satisfacer nuestras necesidades. Entonces es importante entender, ojo esto, que nuestras necesidades son satisfechas en la presencia del Padre. Mire, a veces nosotros corremos tanto, damos tantas vueltas, hacemos tantas cosas tratando de satisfacer nuestras necesidades sin entender que nuestras necesidades son satisfechas es en la presencia del Padre. Por eso también dice la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, podríamos decir todas las demás necesidades, ¿cierto?, vendrán por añadidura o les serán añadidas. Es simplemente estar en la presencia del Padre. Pero el mundo, bajo la filosofía del enemigo, quiere menospreciar la figura del Padre, quiere hablar mal del Padre y quiere que no tengamos Padre, porque quiere que seamos una generación sin identidad, porque quien da identidad a los hijos es el Padre. Sí, la identidad a los hijos la da el Padre. Entonces el Padre tiene un galardón, una recompensa. ¿Para quién? Para el que se acerca a Él en oración. Pero el Padre también quiere satisfacer nuestras necesidades. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero Él quiere que nos acerquemos a Él y que recibamos de Él esa provisión, que Él puede suplir esa necesidad que nosotros tenemos. Porque la palabra de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces cuando solamente hay plenitud en el ser humano cuando se acerca al Padre. Porque precisamente lo que el ser humano perdió en Génesis fue su comunión con el Padre. Y al perder la comunión con el Padre, perdió su identidad. Y al perder su identidad no hay plenitud en Él. Por eso no sabe quién es. Y por eso vivimos en una sociedad que no sabe quién es. Es terrible pensar que hay una sociedad que no sabe si es hombre o es mujer. ¿Usted no le parece eso terrible? Sí. O sea, nosotros somos los que vamos a cambiar el mundo. Y dice, cálmate, que tú no sabes ni si eres hombre o eres mujer. ¿Qué vas a cambiar? No va a cambiar nada. El mundo es cambiado cuando el corazón del ser humano es saciado en la presencia del Padre. Amén. Y nosotros necesitamos entender que más que nada necesitamos estar en la presencia del Padre. ¿Sí están conmigo aquí? Amén. ¡Qué alegría, qué entusiasmo! No grite tanto. ¿Cuántos aman al Padre? Amén. Sigamos leyendo. Verso número 9. Vosotros pues oraréis así. Mire cómo Jesús dice que debemos orar. Oraréis así. Ayúdeme. Creo que no lo sabemos de memoria. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Analicémoslo de aquí para arriba. Todo tiene que ver con el Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Todo se trata del Padre. Ahora, lo más triste fue que a nosotros religiosamente nos enseñaron y nos aprendimos de memoria el Padre Nuestro, pero no nos enseñaron cómo ser hijos del Padre. Entonces nosotros repetíamos de memoria el Padre Nuestro, que es una oración bíblica enseñada por Jesús, pero sin ser hijos. Juan 1:12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que nosotros durante mucho tiempo, hablo por mí, creo que a muchos les pasó, como a mí, repetimos de memoria el Padre Nuestro sin ser hijos. Y por lo tanto, pues no podíamos recibir nada. Jesús lo dijo de esta manera: ustedes son hijos de su padre, el diablo,
y la voluntad de su padre quieren hacer, él es mentiroso por naturaleza. Él es padre de mentira. Él es asesino. ¿Sí? Entonces, hay dos padres, espiritualmente hablando. Satanás es un padre, y todo aquel que no ha venido a Cristo y no ha recibido a Cristo no es hijo de Dios. Puede que rece y repita el Padre Nuestro todo el tiempo, religiosamente, pero si no es hijo, eso es como salir uno a pedirle al vecino: papá, necesito esto, y el vecino lo mira y dice: ¿está loco? Yo no soy su papá. ¿Sí es claro esto? Sí. Entonces, ser hijo de Dios involucra un nuevo nacimiento espiritual, recibiendo a Jesús, confesándolo, aceptándolo en nuestro corazón. Por eso estamos aquí hoy. ¿Sí estamos aquí? Amén. Verso número 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Siga conmigo. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Analicemos un poco el texto. Entonces, número 1. ¿Cómo necesitamos acercarnos a Dios? Como hijos. Como hijos. Y para acercarnos a Dios como hijos, ¿qué necesitamos? Le dice: ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa, Musa? Musa, ¿qué te pasa? ¿Sí? Entonces, ¿usted está loco? Yo no soy su papá. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Entonces, para ir al Padre y acercarnos a Él en oración, necesitamos haber aceptado el único camino al Padre, que se llama Jesucristo. El único autor de la salvación, que se llama Jesucristo. Entonces, primero que todo, necesitamos acercarnos como hijos, ser hijos. Segundo aspecto importante aquí, aunque hay muchos más, necesitamos aprender de Jesús. ¿Sí? Necesitamos aprender de Jesús. Aprender de Jesús. Entonces, solamente quiero que miremos 3 aspectos importantes para los hijos de Dios. Primer aspecto, necesitamos aprender de Jesús. Por eso estamos aquí. Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y dijo: aprendan de mí, que soy manso. Ya estudiamos mansedumbre, ¿cierto? Fuerza bajo control, no que no puedo, sino que me controlo. Que soy manso y humilde de corazón. Humildad es que usted es el dueño, en palabras del pastor John, pero no parece. ¿Sí? Eso es humildad. Entonces, aprender de él. Cuando nosotros miramos un poco ya en Lucas, es ese mismo contexto del Padre Nuestro, pero ya desde la versión de Lucas, me gusta porque Lucas nos muestra el contexto en que Jesús les enseña a orar. ¿Sí? Mateo nos dijo cómo fue la oración, pero Lucas nos dice cuál era el contexto. Y mire Lucas 11, verso 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Entonces Jesús, como hijo en la tierra, siempre se acercó al Padre en oración. Estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Hay algo que me llama mucho la atención, y es que nada, escuche esto, mire, no hubo nada que inspirara más a los discípulos de Jesús como su vida de oración. No hubo nada que inspirara más a Jesús como su vida de oración. A los discípulos. O sea, los discípulos nunca le dijeron a Jesús: Jesús, enséñanos cómo es que se convierte el agua en vino. Hubieran sido colombianos, le hubieran dicho eso. ¿Sí? No le dijo: Jesús, enséñanos cómo es que se camina sobre las aguas. Jesús, enséñanos cómo es que se resucitan los muertos. Jesús, enséñanos cómo es que se le hacen hacer una pierna a un cojo, a un manco la mano. Enséñanos cómo se le da vista al ciego. Jesús, enséñanos cómo es que usted hace que los sordos oigan, que los mudos hablen, que los paralíticos caminen. Nada inspiró más a los discípulos de Jesús que su vida de oración, que cómo Jesús se acercaba al Padre en oración todo el tiempo. Todo el tiempo.
Desde el primer día hasta el último día, Jesús siempre oró al Padre. Y ustedes recuerdan la oración del Getsemaní, que fue su última oración, donde Jesús sudó grandes gotas de sangre, diciéndole al Padre: si hay otra forma de salvar a la humanidad, que se haga, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús siempre se acercó al Padre en oración. Y el modelo por excelencia de cristiano es Jesús. Por eso lo primero que damos es aprender de Jesús, ¿cierto? Aprender de Jesús. Acercarnos al Padre en oración. Sigamos viendo los siguientes versículos. Versículo 2. Y les dijo, mire, es la respuesta de Jesús a la petición de un discípulo, contextualizando el texto: enséñanos a orar. Entonces, el Padre Nuestro que conocemos nosotros es Jesús enseñando a sus discípulos a orar. Pero note que Jesús, antes de enseñarles a orar, teóricamente, les enseñó en la práctica. Jesús siempre oró. Entonces, necesitamos también nosotros, ¿cuántos son padres? ¿Cuántos le enseñan a sus hijos a orar? Espero que le enseñen a sus hijos a orar. Pero necesitamos enseñarles teóricamente, pero también en la práctica, que ellos nos vean orando. Si ellos nos ven orando, ellos orarán. Si no nos ven orando, nunca orarán. Entonces, y les dijo: cuando oréis, decid, ayúdenme: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, ahora analicemos ese primer fragmento de la oración del Padre Nuestro. ¿Cuál es el asunto? Que nosotros estamos en la tierra y que la tierra está siendo gobernada por Satanás. Que al nacer de nuevo, al ser hijos de Dios, nosotros salimos del gobierno de Satanás. Sin embargo, seguimos en la tierra que Él gobierna. ¿Cuál es el primer propósito de la oración? Que la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, sea establecida en la tierra, como en el cielo. ¿En la tierra dónde? En tu vida y en la mía. Amén. Porque no la podemos establecer en la vida de los demás. Entonces esa voluntad de Dios se establece en la vida de cada persona en la medida que la persona se acerca al Padre en oración. Porque el enemigo vino con 3 propósitos: hurtar, matar y destruir. O sea que la voluntad del diablo es hurtar, matar y destruir. Pero nosotros, la voluntad del Padre, Jesús le expresó: que tengan vida y que la tengan en abundancia. ¿Listo? ¿Seguimos? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados. Mateo decía deudas, aquí dice pecados. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, lo primero, nosotros tenemos que tener identidad como hijos. Amén. Por eso, por favor, cuando le pregunten: ¿usted a qué religión pertenece? Nunca diga: ay, yo soy de la religión cristiana, yo soy angélico. No, la vida cristiana no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con una relación de una persona que nació de nuevo y se relaciona con el Padre a través de Jesucristo bajo la dirección del Espíritu Santo. Punto. Que usted está en una denominación o algo, eso hace parte de la organización de la iglesia en la tierra. Pero básicamente lo que somos es hijos, y lo normal es que un hijo se relacione con el Padre. Entonces, la forma de acercarnos al Padre bajo el nuevo pacto es como hijos. Tenemos que tener identidad como hijos. Amén. Amén. Cuando le pregunto: ¿usted qué opina del aborto? ¿Qué opinaría Jesús? ¿Qué opina del matrimonio igualitario? ¿Qué opinaría Jesús? Etcétera, etcétera. Todo lo que se viene, todo ese boom que viene, usted tiene que tener una opinión como Hijo de Dios. hijo de Dios. Punto. Retrógrada, atrasado, bruto, no importa. Anticuado, no importa. Dinosaurios, no importa. Yo soy hijo de Dios. Amén.
Y Jesús lo dijo de esta manera: las palabras que yo les hablo no son mías, sino las palabras de mi Padre. Amén. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Se llama identidad. Número 1, identidad. Aprender de Jesús, nuestra identidad como hijos. Aprender de Jesús, nuestra comunión, ¿qué? Diaria. Diga diaria. ¿Cuántos ya desayunaron esta mañana? Amén. Y ahorita creo que van a participar de 11, si no estoy mal. Papas rellenas. ¿Sí? Sí. ¿Me estás diciendo que papas rellenas? Sí. Bueno. Entonces, para que haya una comunión diaria se necesita hambre. Sí, sí. No hay nada peor que darle de comer a aquel que no tiene hambre. En Iglesia nuestro pastor Dios decía: no trate de alimentar al que no tiene hambre. Al que no quiere, déjelo. Sí, señor. Déjelo. Alimente al que quiere. Sí, señor. ¿Sí está conmigo aquí? Sí. Entonces, para tener una comunión diaria necesitamos Hambre. hambre. Querer. ¿Sí? Querer. Hambre. Acercarnos. Acercarnos. ¿Cuántos vivieron en el campo? Y entonces uno salía con la canasta de maíz, ¿cierto? Salía uno con la canasta de maíz. Y eso, las gallinas, los pollos, los patos y las patas, los piscos, ¿cierto? Corrían. Porque tenían Hambre. pero si ayer comieron, a ver cuál es la vaina. No, es que es todos los días. Y varias veces al día también. ¿Sí está conmigo aquí? Sí. Comunión diaria. Necesitamos aprender de Jesús. Ahora, si tenemos comunión diaria, podremos perdonar todos los días. Amén. Sí. Solamente al tener comunión diaria con el Padre, podremos tener perdón diario para repartir a los que nos ofenden. ¿Sí está conmigo aquí? A veces el problema de uno como cristiano es la falta de perdón, pero uno ve que esa falta de perdón básicamente es falta de comunión. Sí, señor. Entonces uno comienza a atesorar basura, rencor, odio, envidia, celos, porque no tiene comunión. Porque cada vez que usted tiene comunión va y deja la maleta pesada allá en la presencia de Dios. Amén. El tener comunión diaria como Jesús también nos llevará Nos libre del mal. al ser librados del mal. ¿Sí ve tan lindo, no? Cuando uno tiene comunión diaria con el Padre, entonces podrá perdonar diariamente. Cuando uno tiene comunión diaria con el Padre, entonces será librado del mal. Entonces, ¿por qué no perdonamos? Por falta de comunión. ¿Y por qué la tentación nos hace caer? Porque nos falta comunión. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, señor. ¿Es importante acercarnos al Padre? Sí, señor. Es importante aprender de Jesús. Jesús vino a mostrarnos al Padre y a mostrarnos que el Padre es bueno. ¿Sí creen que el Padre es bueno? Sí. Nuestro Padre Celestial es bueno. Nuestro Padre Celestial es generoso. Nuestro Padre Celestial es poderoso. Él puede y quiere. Pero la palabra dice, la promesa del Antiguo Testamento dice: si quisieres y oyeres. La mejor traducción es: si quisieres y obedecieres. Dice: si quisieres y obedecieres, comeréis el bien de la tierra. ¿Saben por qué a veces sufrimos? Que no obedecemos. Que no queremos tener comunión con el Padre. Tenemos comunión con todo y con todos, menos con el Padre. Entonces sufrimos. O no recuerdan por allá un padre que tenía 2 hijos, conocido el pasaje como el hijo pródigo, y el menor le pidió toda la herencia al padre. ¿Y el padre qué hizo? Se la dio. Porque él es bueno. Aún antes de tiempo se la dio. ¿Qué hizo el hijo? Perdió la comunión con el padre y se fue. ¿Cómo vivió? Perdidamente. El algarrobero, ¿sí o no? Sí. A veces nos toca mastique y trague algarrobas porque no queremos tener comunión con el Padre, y sufrimos porque no nos queremos acercar al Padre. Y solamente cuando ya estamos en la última y en lo peor, ay sí, ¿cuántos obreros en la casa de mi Padre tienen alimento en abundancia y yo aquí padezco de hambre y trato de comerme las cáscaras de la comida del Padre, de los cerdos, y ni siquiera de eso me dejan participar? Y entonces cuando llegó a la casa del Padre, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, quiero ser un obrero. Pero el Padre le dijo: Eres hijo. tú eres mi hijo Sí. y yo te amo. Amén. El Padre no cambia. Pero entienda eso,
el Padre no tiene domiciliarios. ¿Está conmigo aquí todavía? Por eso la invitación es para que nos acerquemos al Padre. Es fácil, mire que es fácil. ¿Es fácil? Sí. ¿O muy difícil? Es fácil. Acerquémonos al Padre. Aprendamos de Jesús. Aprendamos de Él. Número 2. Necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Para el nuevo pacto hay 3 elementos establecidos. La Biblia dice la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. ¿Lo ha leído? Sí. Dice las cartas. 3 elementos. Ahora, ¿qué es la gracia de Jesucristo? Es el amor del Padre en acción. El que me busca en el secreto, lo recompensaré públicamente. Es fácil. Y entonces, ¿cómo accedemos a esa gracia de Jesucristo, que es el amor del Padre en acción? A través de algo que se llama la comunión con el Espíritu Santo. Jesús, cuando habló de la venida del Espíritu Santo, dijo: no los dejaré huérfanos, yo enviaré al Consolador, la promesa del Padre. Y dice: Él los guiará a toda la verdad. Él les hará saber lo que habrá de venir. Él le tomará de lo mío, Él lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije: Él tomará de lo mío, Él lo hará saber. ¿Con quién debe ser nuestra comunión? Con el Espíritu Santo. Por eso no visitamos Cuadrapicha. Porque en Cuadrapicha, pues no hay muy buena comunión con el Espíritu Santo. ¿Ya? Sí, señor. ¿Sí está conmigo todavía aquí? Sí. Sí, otro dijo: no, la zona T, la zona rosa, no sé cuál zona sea, pero hay zonas donde hay difícil comunión con el Espíritu Santo por el ambiente que se vive ahí. ¿Está conmigo aquí? Sí, señor. Ya, es fácil. Comunión con el Espíritu Santo. Mire la profecía en Malaquías. Malaquías es el último profeta que escribe en el Antiguo Testamento y está haciéndole una fuerte recriminación al pueblo de Israel porque dejaron al Señor. O sea, se alejaron del Señor. ¿Sí? Y dice, estos son los últimos 2 versículos del libro. Y el versículo 5 dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces dice que antes que venga el día de Jehová, ¿cierto?, vendrá el profeta Elías. Ese es un profeta del Antiguo Testamento. Pero textualmente lo que está hablando es del espíritu que estaba en Elías. No tanto de la persona de Elías. ¿Sí está conmigo aquí? Sí. Sino el espíritu. ¿Cuál espíritu estaba en Elías? El Espíritu Santo. ¿Sí? Los que leen la Biblia saben. Mira el verso 6. Léalo conmigo. Y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Solamente el Espíritu Santo puede hacer que volvamos a tener comunión entre padres e hijos. Porque al final del tiempo estará tan destruida la figura paterna que solamente lo podrá entender el que tenga el Espíritu Santo. Sí, amén. Será tan por deviajada, tan arrastrada, tan menospreciada, tan criticada, tan aborrecida la figura del Padre, que solamente los que tengamos el Espíritu Santo podremos abrazar a papá y decir: papá, te amo. Sí, señor. Terrible, ¿no? Sí. Dice, termina diciendo: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, esa es la profecía. Ahora, ustedes recuerdan al profeta Elías. El profeta Elías hizo descender fuego del cielo. Ya Jesús vino y trajo ese fuego. Amén. Ese fuego ya está en usted. Sí, señor. ¿Está conmigo? Ese fuego ya está en usted. Sí, amén. Y ese fuego matará a todos los falsos profetas en su vida. Amén. ¿Se acuerdan de esa escena? Sí. Cuando dice: a ver, ¿cuál es Dios? A ver, píntela que yo se la coloreo. Estoy hablándole, parafraseándole el Antiguo Testamento. A ver, invoquen a sus dioses. A ver, llámelos. Hagan el sacrificio. Y los dioses de ellos no vinieron, no respondieron. Entonces, Elías preparó el altar y derramó mucha agua sobre el altar. Y luego invocó
a Jehová, nuestro Dios, nuestro Padre. Dice que descendió fuego y consumió hasta las piedras. Y luego entonces dijo, ahora sí vengan a ver, profetas. Corte de franela. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Los que leen la Biblia saben de lo que estoy hablando. ¿Sí? Entonces, el Espíritu del Señor trae un fuego que hace que corte todo lo que no viene de Dios. Amén. Pero solamente en comunión con Él podemos avivar ese fuego para poder llamar a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Necesitamos entonces tener comunión con el Espíritu Santo. Mire lo que nos dice en el Nuevo Testamento, la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 9 al 13. Antes bien, léalo conmigo, que eso es para usted, y para usted que está también en internet. Léalo conmigo. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Quiero decirle que Dios tiene los mejores planes para usted. Que ni usted se ha imaginado esos planes, que ni siquiera caben en su mente, son los planes que Dios tiene preparados para usted. Amén. Ahora quiero decirle una cosa más, pero esos planes solamente los sabemos al pasar tiempo con el Espíritu Santo. Sí, Señor. En otras palabras, el Espíritu Santo nos va a contar esos planes. Alguien decía en Rema, mucha gente va a ser sorprendida cuando llegue al cielo y vea que su bodega celestial está llena de todo lo que usted necesitaba en la tierra, que nunca lo recibió, porque le faltó comunión con el Espíritu Santo. Sigamos leyendo el texto. ¿Está conmigo todavía? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién le reveló a Pablo los tremendos planes que Dios Padre tenía para él? El Espíritu Santo. Y del mismo modo, como Pablo y todos los que han servido a Dios y han bajado el plan de Dios, a mí me gusta, como decía también un maestro en Rema, Moisés fue el primero que bajó información de la nube en una tablet digital que Dios escribió con su dedo, porque Moisés se fue a pasar 40 días allá en la presencia del Padre. Amén. ¿Sí? Tiempo. Amén. Diga tiempo. 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 Hoy que no queremos invertir tiempo en las cosas de Dios, necesitamos invertir tiempo. Entonces aquí dice la palabra que cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo recibimos revelación. ¿Qué es revelación? Es que el Padre revela el plan por el Espíritu Santo. Ese plan que tiene para usted, que el Padre tiene solamente para usted, pero que no lo podemos conocer sino a través de la comunión con el Espíritu Santo. O sea que cuando nos acercamos al Padre en oración, tenemos comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dice, escriba aquí el plan que tengo para usted. Se lo revela. ¿Cuántos creen que una persona que tiene comunión con el Espíritu Santo es cambiada totalmente? Amén. Y puede cambiar vidas de otras personas solamente al tener comunión con el Espíritu Santo. Yo creo que hoy, más que nunca, año 2023, es tiempo de tener comunión con el Espíritu Santo y de orar mucho en otras lenguas. La Biblia dice que el que habla en lenguas, su espíritu ora, el que ora en lenguas. El que ora en lenguas habla misterios con el Padre, está hablando los planes que el Padre tiene. Mi pastor John lo dice de esta manera, las mayores victorias las he logrado orando en lenguas. Amén. Y mire un poquitico la historia. ¿Cuántos sé que ellos llegaron? 35, 40 años. Y nos contaban la historia con una maleta, un bebé en el vientre y unos libros. Sin nada, materialmente hablando. Pero Dios les reveló el plan, porque tuvieron comunión con el Espíritu Santo. Y no le estoy hablando de Moisés, estoy hablando de nuestro pastor John Romick allí. Entonces a veces nosotros nos ocupamos de todo, menos de tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Que el Espíritu Santo espere. Entonces el plan se va a quedar ahí. Yo creo que es muy triste que uno llegue allá al final de la vida y el plan quede ahí. Todo estaba ahí. Eso está como un meme que vi en Facebook. Y habían dos hombres buscando diamantes. ¿Lo ha visto? Están picando, buscando diamantes.
Uno encuentra un diamante. Y era el único diamante que había ahí, no había casi diamantes. Y el otro que estaba a punto de dar el último picazo para llegar a la gran veta de diamantes, se va corriendo detrás del que encontró el diamante. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Cuántas veces nosotros corremos detrás de cualquier cosa? Y no estamos verdaderamente buscando el tesoro, que es estar en la presencia de Dios. Amén. Amén. ¿Seguimos leyendo? Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Cómo sabemos las cosas que Dios tiene? El Padre para nosotros. Pues hay que tener comunión con el Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué lo hemos recibido? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y cuál es su propósito? No sé. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Dios sabrá? Sí, Dios sabe. Pero es necesario que usted sepa. Sí, Señor. No sé si me voy a ir a la China o si me voy a ir a Egipto. No sé qué voy a hacer. Pregúntele al Espíritu Santo. ¿Dónde debe estar? Terminaba mi esposo una serie de enseñanzas de ayer para los jóvenes, se llama Matrimonio con Propósito. Y le decía básicamente, pregúntele al Señor cuál es la persona con la que usted se va a casar, para que no la embarre. Sí, Señor. Y después no termine llenando su estómago de cerveza, cantando la de un filósofo colombiano que dice, ¿ya lo ves? Me tiré el matrimonio. ¿Por qué lo tiró? Porque desde un principio nunca tuvo comunión con el Espíritu Santo, aunque tenía el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí es claro? Porque eso es lo que la gente vive. Por eso las cantinas se llenan, las discotecas se llenan. ¿Sí? Que la gente quiere tener todo tipo de comuniones, menos con quien debe tener la que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, lea esto conmigo. En comunión sabrás lo que Dios te ha concedido. ¿Cuántos creen que Dios le ha concedido buenas cosas? Amén. Jesús lo dijo de esta manera. Ninguno de ustedes que tiene un hijo, si su hijo le pide pan, usted le va a dar una piedra. O si le pide pescado, usted le dará una serpiente. Y si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará las mejores cosas? ¿A quiénes? A los que nos acercamos a Él en oración o tenemos comunión con el Espíritu Santo para que sepamos lo que Él nos ha concedido. 2023, año para tener más y más del Espíritu Santo, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Padres bendecidos, tenga comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabe quién se encargará de hacerlo ver inteligente, papá? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es experto en hacerlo quedar bien a uno. ¿Sí? Pero si usted no es papá, si no es mamá, pues también, mamita, tenga comunión con el Espíritu Santo y verá que el Espíritu Santo la hace quedar bien. ¿Sí? Amén. ¿Sí? ¿Sí? ¡Qué alegría, qué entusiasmo! Solamente la pastora dice, no hay que la pastora dice, amén, amén. Y no dice, ¿qué comunión con el Espíritu? ¿Y eso qué es? Perdón, ¿y eso con qué se come? ¿De qué están hablando aquí? Comunión con el Espíritu Santo es que usted se encierra, como dice el Padre Nuestro, cierra la puerta. O sea, no solamente cierra la puerta física, sino cierra la puerta de las redes sociales. Sí, Señor. Cierra la puerta de otras cosas para venir a tener comunión con el Espíritu Santo, acercarse al Padre en oración. Amén. Eso es, ya. Fácil, ¿cierto? Sí. Yo sé que usted sabe, ¿no? Yo sé que usted sabe, usted es inteligente. Pero solamente quiero dejarlo ahí muy clarito. Verso 13 dice, lo cual también hablamos. ¿Qué hablamos? Lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? ¿De qué hablamos? Lo que Dios nos ha concedido. ¿Por qué hablamos tantas cosas menos de lo que Dios nos ha concedido? Sé que a veces hablamos de todo, menos de lo que Dios nos ha concedido. Sí, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino
por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, vamos y hablamos con el Espíritu Santo nos revela los planes del Padre, el Espíritu Santo nos enseña, ¿cierto? Y Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Si estas cosas espirituales se hacen espiritualmente, ¿sí? Entonces, básicamente lo que está diciendo aquí es que en comunión hablamos con el Espíritu Santo sus planes para nosotros. Entonces el Espíritu Santo dice, miren los planes que tengo. ¿Ustedes recuerdan a Caleb en el Antiguo Testamento? Sí. Caleb tenía 40 años. Bueno, Caleb y Josué fueron los únicos dos que pasaron de Egipto, atravesaron el desierto, pasaron al otro lado del mar, finalmente al otro lado del río y pudieron llegar a Canaán, ¿sí? A la tierra prometida. De una multitud más o menos de 3 millones de personas. Solamente piense eso. De 3 millones de personas, para los cuales en el Antiguo Testamento el Padre tenía tremendo plan. ¿Se acuerdan que eran las casas grandes que ustedes no construyeron? Sí. Las camas grandes que ustedes no hicieron. Sí. Las huertas, los cultivos que ustedes no sembraron para comer bien. Eran las cosas de los gigantes que Dios tenía. ¿Cuántos lograron entrar en ese plan de 3 millones? Dos. Y la siguiente generación por misericordia de Dios. Y el plan de Dios era que atravesaran el desierto en 40 días. ¿Cuántos se demoraron ellos? 40 años quejándose. Ay, es que mi esposa, ay, es que mi marido, ay, es que mi hijo, ay, es que el trabajo, ay, es que el gobierno, ay, es que no sé qué, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Quejándose. ¿Por qué no le gusta la iglesia? Ay, es que a la iglesia piden el diezmo. ¡Ay! 40 días se convirtieron en 40 años. 3 millones de personas se redujo a 2. Pero me gusta cuando Josué pasa el río en seco. Estaba crecido el río. Pasó en seco. Y dice, recojamos 12 piedras. Y vamos a pasar estas 12 piedras al otro lado. Y vamos a hacer un monumento conmemorativo. Para que cuando nuestros hijos nos pregunten, les contaremos, mire, esas piedras son del centro del río, que papá lo abrió, hizo que pasáramos en seco, para que tomáramos la promesa de esos planes buenos, de esas cosas grandes que Dios tiene preparadas para los que le amamos. Sí, Él lo hizo. Y cuando Josué le dice, ahora pasa y reparte la tierra, le dice a Caleb. ¿Cuántos años tenía Caleb? 80. ¿Quién da más aquí esta mañana? ¿Más de 80 quién? ¿Ninguno? Más de 80 ninguno. Bueno, o sea que todos estamos pollos. Y pollitas también, pollos y pollas. Amén, sí, todos estamos jóvenes, ¿sí? Amén, amén. Y dicen, y me gusta la expresión de Caleb que dice, hoy tengo las mismas fuerzas que tenía hace 40 años. Amén. O sea, no se queje. Sí, amén. Créale a Dios. Sí, amén. Gracias a Dios. Que llega la bendición, llega. Amén. Que usted va a ver lo que creyó, lo va a ver. Amén. Pero acérquese, tenga comunión con Él, porque Él le va a hablar y le va a decir, mire, estos son los planes, mire, esta es la estrategia, mire, usted lo va a hacer así, lo va a hacer así, lo va a hacer así, yo te haré quedar bien. Amén. Es tan lindo que hasta la hora de morir, para ellos fue bonita. Dice que los antiguos adoraron apoyados en su bastón, o sea, viejitos con bastón, pero adorando, sanos, y llamaban a sus hijos y a sus nietos y los bendecían. O sea, partieron con estilo. Sí, amén. ¿Sí? ¿Sí está conmigo aquí? Sí, Señor, amén. Entonces Dios tiene buenos planes. Sí, amén. No se queje, por favor. Alabe a Dios. Amén. Dele gracias a Dios. Amén. En medio de las circunstancias, alabe a Dios. Amén. Dele gloria a Él. Amén. Número 1, aprender de Jesús, acercarnos al Padre. Tener comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revelará el plan que Dios tiene para nosotros. Y 3, somos reconciliados para reconciliar. ¿Puede usted abrazar a la persona que está a su lado? Y decirle, somos reconciliados para reconciliar. ¿Puede usted abrazar a la persona que está a su lado? Dígale así, dígale, somos reconciliados para reconciliar. O sea, no somos peleones para pelear.
No somos malditos para maldecir. Sí, somos benditos para bendecir. Somos reconciliados para reconciliar. Estamos aquí para bendecir a otros. Sí, esa es una verdad de la Escritura. Y quiero terminar simplemente con este punto diciendo, y todo esto proviene de Dios. ¿Cuántos alegran? Tremendos planes que provienen de Dios. Cosas maravillosas que provienen de Dios. ¿Cierto? Todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? Por Cristo. No hay comunión con el Padre sin Cristo. No hay salvación sin Cristo. No hay bendición fuera de Cristo. No hay planes grandes sin Él. Amén. Amén. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que este es un tiempo para reconciliarnos con el Padre, para caminar con el Padre en comunión, para vivir esa vida abundante que Él vino a traernos, esa vida bendecida que Él vino a traernos. Él vino para que tengas vida, salud, amor, bendición. Unos hermanos que se fueron a Venezuela y les damos un consejo con mi esposa, le dimos, solamente reciba este consejo, nunca pierdan su comunión con Dios, y donde usted vaya, busque un lugar donde congregarse, una iglesia donde se predique el evangelio completo, vaya, búsquelo, porque no importa, y el asunto no se trata de dónde está, sino con quién está. Amén. Si usted está con Él, Él lo exaltará. Amén. Él lo bendecirá como lo ha prometido. Y el último versículo, ¿lo puede leer conmigo? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, mire, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Diga, somos portadores de buenas noticias, no de malas noticias. Hablemos bien y no mal. Amén. Alabemos, no nos quejemos. Porque Dios tiene planes grandes para usted. Levante su mano al cielo. ¿Puede usted hacer una declaración conmigo antes de terminar? Que nadie se quede sin hacerla, por favor. Solamente el que está dormido se va a quedar sin hacerla. El resto todos lo van a hacer. Diga, Padre, gracias por los planes grandes, maravillosos, de bien que tú tienes para mí. Yo acepto la invitación. Me acercaré a ti en oración, aprendiendo todos los días de mi Señor Jesús, teniendo comunión íntima con el Espíritu Santo, y Él me revelará esos planes maravillosos. No es tarde, no estoy demasiado viejo, no soy pobre, porque para Dios nada es imposible, porque todo es posible al que cree. Y yo creo, soy un reconciliado para reconciliar, un bendecido para bendecir. Soy un portador de buenas noticias. Cuando voy al Padre, me acerco en oración, recibo una recarga de su Espíritu para traer vida a este mundo muerto. Recibo una recarga de agua viva para traer a este mundo seco. Te bendigo esta mañana con esta palabra en el nombre de Jesús.